Se están limpiando de corrupción con agua, Capufe, el Instituto Nacional de Migración, el SAT y las aduanas. Se creó la Guardia Nacional. Se han construido 189 cuarteles y ya se cuenta con 100,000 elementos de la Guardia Nacional para proteger al pueblo de México. Las Islas Marías dejaron de ser penal y se convirtieron en el Centro de Educación Ambiental y Cultural Muros de Agua José Revueltas. No hemos otorgado ninguna concesión minera. Se implementó el Programa Nacional de Búsqueda y Localización de Personas desaparecidas por la violencia. Se reinstaló a todos los maestros despedidos por la imposición de la mal llamada reforma educativa y se están reparando daños cometidos a personas o familiares afectados por la corrupción neoliberal o por la violación de Estado, como los casos de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, y Pasta de Conchos en Coahuila. Se mantiene el programa de protección a periodistas. Se creó el Instituto para devolver al pueblo lo robado. Se inició la entrega de mercancías decomisadas en beneficio de comunidades pobres. Se ayuda a los damnificados por inundaciones y otros fenómenos naturales, tanto en México como en el extranjero. Hasta ayer habíamos ofrecido 685 conferencias de prensa de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. He visitado como presidente todos los estados del país, unos los menos, 4 veces y otros hasta en 28 ocasiones. Entró en vigor el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Se aprobó la nueva ley laboral para garantizar el voto directo y la democratización de los sindicatos. Se aumentó en los hechos el reparto de utilidades. Se terminó con la subcontratación y se redujo el costo de administración de las AFORES. Se ha basificado a 400,000 trabajadores de la educación. Se han entregado puntualmente las participaciones federales y los recursos del presupuesto que por ley corresponden a estados y municipios. La independencia de los poderes legislativo y judicial y de la Fiscalía General de la República es una realidad. No se fabrican delitos ni se persigue o espía a opositores. La represión política ha dejado de existir y han quedado atrás las presiones del poder público a los medios de información para influir en su línea editorial. No hay escasez de alimentos, materias primas o combustibles. El sistema financiero funciona normalmente. Solo han habido 20 huelgas de trabajadores. Las manifestaciones de protesta se han reducido al mínimo. Los créditos del Infonavit y del Fobiste se entregan de manera directa a los trabajadores y no hay desalojos por causas injustas o deudas contraídas con estos organismos. Ofrecimos asilo al expresidente Evo Morales y a sus colaboradores. No tenemos conflictos con ningún gobierno en el mundo. No se han violado derechos humanos de migrantes. El caso excepcional de hace unos días, en que 2 funcionarios de migración patearon a un ciudadano haitiano, ese mismo día se atendió. Fueron dados de baja los 2 funcionarios y están a disposición del órgano interno de control. No va a haber represión en nuestro gobierno. Eso debe de quedar de manifiesto. Se permitió la entrada a organismos internacionales para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país. En estos 34 meses solo ha ocurrido un apagón importante. No se ha presentado una crisis de desabasto de agua. Se resolvió el problema de la escasez de gasolina que se originó por el combate al robo de combustible y se adquirieron 612 pipas o carros tanques que opera la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay información permanente sobre quién es quién en los precios. Están en curso 2 campañas de información para no consumir drogas ni productos chatarra.
Se inauguró el túnel emisor Oriente para evitar inundaciones en el Valle de México. Nuestro país fue electo casi por unanimidad para integrar el Consejo de Seguridad de la ONU y en noviembre próximo asumiremos la presidencia de ese organismo. De igual manera, se aprobó la resolución que presentamos en esa organización para garantizar la equidad en el comercio de medicinas y vacunas. Se estableció el sistema de educación por Internet, radio y televisión. Se montaron 1.530 exposiciones artísticas, arqueológicas en México y en el extranjero. Se celebraron anualmente los actos cívicos del grito y del desfile de independencia, como se van a llevar a cabo en este mes de septiembre, mes de la patria, así como la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. 925 deportistas y entrenadores de alto rendimiento han recibido de manera directa apoyos para su preparación por un monto global de 500 millones de pesos. En las Olimpiadas de Tokio 2020, los deportistas mexicanos compitieron con profesionalismo y dignidad y obtuvieron 4 medallas de bronce. Quienes participan en los Juegos Paralímpicos son un orgullo nacional. Han conseguido hasta ahora 5 medallas de oro, 1 de plata y 8 de bronce. En este mes, cuando regresen, a ellos y a todos los de la delegación que representó a México en las Olimpiadas de Tokio, se les entregarán, incluyendo a sus entrenadores, estímulos económicos. Como indicador alternativo y complementario al Producto Interno Bruto, se está elaborando el índice de bienestar. Se lleva a cabo el proyecto Agua Saludable para la Laguna de Coahuila y Durango. Se ha consolidado el Servicio de Protección Federal para prestar seguridad a las secretarías y organismos de la Administración Pública Federal. Ha iniciado el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de Tulum, Quintana Roo. Se están creando escuelas para la formación de deportistas y maestros de educación física. Se aplica un nuevo etiquetado en alimentos para evitar el consumo de productos chatarra. Se incorporó a la enseñanza pública la nueva materia Vida Saludable y se instaló una comisión para impulsar el plan de justicia para el pueblo yaqui de Sonora, entre otros. Pero lo más importante es que ya están sentadas las bases de la transformación. A solo 2 años, 9 meses de ocupar la presidencia, puedo afirmar que ya logramos ese objetivo. Repito, sentar las bases para la transformación de México. Ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, el gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el Poder Federal. El poder público ya no representa, como era antes, a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias. Se gobierna con austeridad y autoridad moral. No se tolera la corrupción ni se permite la impunidad. En la práctica no hay fueros ni privilegios. Se protege la naturaleza, se auspicia la igualdad de género, se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo, se fortalecen valores morales, culturales y espirituales, se cuida y se promueve el patrimonio cultural e histórico de México. Es un timbre de orgullo el que, a pesar de la crisis sanitaria y económica que provocó la pandemia y con todo y el sufrimiento que nos causó, no dejamos de trabajar para consumar la cuarta transformación de la vida pública de México. Es evidente que si avanzamos y resistimos,
es porque nos decidimos a enfrentar en primer término, en primer lugar, la peste de la corrupción que tanto daño ha causado a México y a su pueblo. Esto siempre lo ha sabido el pueblo, pero es ahora que se comprende mejor y se asiente como una realidad, porque el dinero que antes se robaban ahora llega a los de abajo, a los olvidados, a los marginados de nuestro país. Puedo afirmar a este respecto que el 70% de los hogares de México está inscrito en cuando menos un programa de bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional, y que el resto, al 30% de los mexicanos con mejores condiciones económicas y de trabajo, tampoco los hemos dejado en el desamparo. Ellos obtienen condiciones para seguir progresando y vivir en paz, sin miedos ni temores, y pueden sentir la gran satisfacción que produce a cualquier ser humano de buenos sentimientos el llevar a la práctica el principio fundamental del amor al prójimo y el servicio a los semejantes. En este 2021 estamos conmemorando los 700 años de la fundación de nuestra ciudad capital, México Tenochtitlán. También recordamos la caída de Tenochtitlán hace 500 años por la invasión española. Así estamos recordando, conmemorando los 200 años de nuestra independencia, alcanzada formalmente el 27 de septiembre de 1821. Para nosotros la historia, como diría Cicerón, es la maestra de la vida. Las culturas heredadas de nuestras grandes civilizaciones han sido siempre nuestra salvación. Las culturas siempre nos han salvado. Nos han salvado ante agresiones, huracanes, temblores, inundaciones, incendios, sequías, epidemias, malos gobiernos, saqueos y otras desgracias. Por eso no debemos olvidar nuestro pasado, ni el pasado que inicia con la invasión de hace 500 años, ni mucho menos el pasado que tiene que ver con el México prehispánico, lleno de cultura y de grandes civilizaciones. Sus enseñanzas son la base para que en la actualidad podamos edificar todos juntos desde abajo un mejor porvenir. Amigas y amigos, todo lo alcanzado por el gobierno que encabezo es fruto del trabajo de muchos servidores públicos, que quisiera yo tenerlos enfrente para agradecerles por su dedicación, por su entrega. Servidores públicos honestos y comprometidos con resolver las demandas de nuestro pueblo. Agradezco también el apoyo de ustedes, mujeres, hombres, integrantes del gabinete, mujeres y hombres leales y solidarios, fraternos, pero sobre todo mi gratitud a la gente, al pueblo raso, por su respaldo y su confianza. Tengo muy claro que debemos atender a todos con respeto, sin dejar de ayudar a nadie, pero la preferencia se debe seguir dando a los más pobres y necesitados. Es decir, debemos seguir aplicando el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres. Como lo escribí en la introducción de mi libro, de mi nuevo libro, que se llama precisamente A la mitad del camino. Es tan importante lo logrado hasta ahora
en este periodo que hasta podría dejar ahora mismo la presidencia sin sentirme mal con mi conciencia, que es lo que estimo más importante en mi vida. Reitero, es mucho lo realizado y sería muy difícil de dar marcha atrás a decisiones o acciones que se han tomado en bien del pueblo y de la nación. ¿Cómo podrían los conservadores, por ejemplo, quitar las pensiones a los adultos mayores? ¿Cómo podrían suprimirse las becas a los estudiantes pobres? ¿Cómo volver al lujo, a las extravagancias en el ejercicio del gobierno? ¿Cómo regresar a la condonación de impuestos a las grandes corporaciones económicas o financieras? ¿Cómo retornar a la privatización depredadora de los bienes públicos? ¿Cómo lograrían que volviera a imperar la corrupción en nuestro país? En fin, un retroceso no sería cosa fácil. Vamos bien y estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024. Desde luego, no solo es esto lo único que necesito para cumplir mi misión. Falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el creador. No podemos ser soberbios. Pero si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial, solo diré a los cuatro vientos: misión cumplida. Me voy a Palenque, les dejo mi corazón. Muchas gracias.